Recientemente, España ha visto cómo la polémica se ha intensificado en torno a una reforma legislativa que tiene el potencial de permitir la salida anticipada de algunos presos de ETA, lo que ha llevado a los partidos de la oposición, como el PP y Vox, a expresar su profunda consternación y a reconocer públicamente que cometieron un error, al respaldar esta medida. Esta reforma se centra en una modificación crucial de la ley, que, al eliminar un artículo específico que limita el tiempo que los presos pueden descontar de sus penas, abre la puerta para que los condenados por terrorismo en España puedan considerar el tiempo que han pasado en prisiones francesas como parte de su condena. Este cambio legislativo podría resultar en la liberación anticipada de al menos 44 etarras, lo que ha generado un amplio debate en la sociedad española. Las implicaciones de la reforma legislativa. La ley en cuestión ha sido presentada por sus defensores como un paso hacia la modernización del sistema penal y una forma de avanzar en el proceso de reintegración de los presos a la sociedad. Sin embargo, esta propuesta ha sido interpretada por muchos como una amenaza directa a la justicia y a la memoria de las víctimas del terrorismo, un tema especialmente sensible en un país que aún lleva las cicatrices de años de violencia perpetrada por ETA. La eliminación de este artículo en particular, que había sido establecido para limitar las reducciones de penas para los condenados por delitos graves, ha suscitado inquietudes sobre el significado de la justicia en el contexto de los crímenes terroristas. Se estima que, al eliminar esta restricción, los presos podrían acumular hasta 400 años de reducción en sus condenas, lo que podría permitir la liberación de figuras notoriamente involucradas en actos terroristas. Este aspecto es especialmente preocupante dado que algunos de estos individuos, como Chapote, son ampliamente conocidos por su implicación en asesinatos de alto perfil, incluyendo a políticos y figuras públicas. Por otro lado, otros como Cantauri, tienen un historial de crímenes igualmente graves que han dejado un impacto duradero en la sociedad española. La posibilidad de que estas personas pudieran salir de prisión antes de lo previsto ha suscitado una indignación generalizada entre las víctimas del terrorismo y sus familias, quienes sienten que sus sufrimientos y pérdidas están siendo trivializados por una legislación que parece priorizar la reinserción de los terroristas sobre la justicia. El eco de esta controversia ha reverberado no solo en los pasillos del Parlamento, sino también en las calles, donde las organizaciones de víctimas han alzado la voz en contra de esta reforma. Para muchos, la liberación anticipada de los condenados por terrorismo representa un profundo desdén hacia el dolor que han sufrido las familias de las víctimas. Esta situación no solo desafía las nociones de justicia, sino que también pone de relieve la necesidad de una discusión más amplia sobre cómo se debe abordar el legado del terrorismo en España. Las consecuencias de esta reforma no son solo legales, son profundamente humanas, afectando a aquellos que han vivido la experiencia del terrorismo de manera directa y a quienes han perdido seres queridos en actos de violencia. Los efectos potenciales de esta reforma también se extienden a la política española en su conjunto. La respuesta de los partidos políticos, en particular del PP y Vox, refleja una lucha interna y un reconocimiento de la necesidad de reevaluar sus posiciones. Al admitir que han cometido un error al respaldar la medida, estos partidos se ven obligados a considerar cómo sus decisiones legislativas pueden tener repercusiones en la percepción pública y en su relación con las víctimas del terrorismo. Este reconocimiento no solo afecta su credibilidad, sino que también plantea preguntas sobre su compromiso con los derechos de las víctimas y su postura frente al terrorismo en general. En última instancia, la reforma legislativa en cuestión ha suscitado un debate urgente sobre la memoria histórica y la forma en que España aborda su pasado reciente. La sociedad está dividida en cuanto a cómo se deben equilibrar los derechos de los presos con las necesidades de justicia y reparación para las víctimas. Este dilema es especialmente relevante en un contexto donde las heridas del pasado aún están frescas, y las decisiones que se tomen en el presente tienen el poder de influir en el futuro de la sociedad española. La controversia en torno a esta reforma legislativa es un recordatorio de que la política no solo se trata de leyes y regulaciones, sino de vidas humanas y de la manera en que se trata a quienes han sido afectados por el terrorismo. El camino hacia adelante requerirá no solo una reflexión profunda por parte de los legisladores, sino también un diálogo abierto y honesto con aquellos que han sufrido a causa de la violencia, para asegurar que la justicia prevalezca y que la memoria de las víctimas sea honrada. El panorama político en España ha cambiado drásticamente tras la reciente controversia en torno a la reforma legislativa que podría facilitar la salida anticipada de ciertos presos de ETA. En este contexto, el Partido Popular PP, bajo el liderazgo de su portavoz Borja Semper, ha sido uno de los primeros en pronunciarse, calificando la situación como un error generalizado.
Esta declaración no solo refleja una toma de conciencia tardía sobre las implicaciones de su apoyo a la reforma, sino que también sugiere una lucha interna por manejar la crisis de comunicación que ha surgido. Semper ha utilizado términos contundentes como artimaña para describir cómo se llegó a esta situación, lo que evidencia un intento de distanciarse de las consecuencias que la decisión puede tener para la imagen del partido y su relación con los votantes. Semper y otros miembros del PP han resaltado que, en su momento, no fueron suficientemente conscientes de la gravedad de las modificaciones propuestas. Este reconocimiento tardío puede interpretarse como un intento de recuperar la confianza de su base electoral, especialmente en un tema tan sensible como el terrorismo. Sin embargo, a pesar de sus críticas al proceso, el PP ha sido renuente a asumir la responsabilidad total por su papel en la aprobación de la ley, lo que ha generado una percepción de falta de sinceridad y de compromiso real con la justicia para las víctimas del terrorismo. Por su parte, el partido Vox ha reaccionado de manera decidida, expresando su intención de investigar cómo ocurrió este desliz legislativo. Vox ha instado al gobierno a rectificar la situación, reclamando una revisión exhaustiva del proceso que llevó a la aprobación de esta reforma. La falta de claridad sobre cómo se redactó el texto legislativo y cómo se interpretó durante el debate parlamentario ha alimentado aún más la controversia, y ha dado pie a la especulación sobre las verdaderas intenciones detrás de la medida. Esta postura de Vox resuena fuertemente con un segmento de la población que se siente cada vez más frustrada por lo que consideran un tratamiento blando hacia los terroristas y un descuido hacia las víctimas que han sufrido a causa de la violencia. La respuesta de ambos partidos refleja no solo una reacción a la presión pública, sino también un intento de redefinir sus posiciones en un clima político cada vez más polarizado. En el caso del PP, la necesidad de mantener su imagen como un partido que defiende la justicia y la memoria de las víctimas se ha vuelto primordial. Mientras tanto, Vox ha aprovechado esta controversia para consolidar su discurso en contra de cualquier medida que perciba como un intento de suavizar el enfoque hacia el terrorismo. A medida que la polémica se desarrolla, es evidente que la dinámica entre estos partidos y sus bases electorales se encuentra en un punto de inflexión. La presión para actuar y rectificar, tanto del electorado como de las organizaciones de víctimas del terrorismo, crea un contexto en el que la rendición de cuentas y la responsabilidad se convierten en temas centrales. Esto no solo afecta la imagen de los partidos, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la política en España y cómo se abordarán cuestiones tan delicadas en el futuro. La situación actual podría tener implicaciones duraderas para el panorama político español, ya que los partidos intentan navegar entre las exigencias de sus votantes y la necesidad de abordar la compleja historia del terrorismo en el país. A medida que se intensifican las críticas y las demandas de transparencia, la capacidad de los partidos para responder de manera efectiva a estas preocupaciones será crucial para determinar su éxito o fracaso en las próximas elecciones. En este escenario, el tema de la justicia y la memoria de las víctimas se mantiene en el centro del debate político, y cualquier error o falta de claridad podría ser capitalizado por los adversarios políticos en un futuro cercano. Las consecuencias en la sociedad española. La reciente controversia en torno a la posible liberación anticipada de presos de ETA no solo ha generado un acalorado debate entre los partidos políticos, sino que también ha resonado profundamente en la sociedad española, donde las cicatrices del terrorismo continúan frescas. Esta situación ha reavivado las emociones de un colectivo que aún lidia con el dolor de las pérdidas sufridas. Las organizaciones de víctimas del terrorismo han tomado la delantera en este debate, alzando sus voces para expresar su rabia y angustia ante lo que perciben como una injusticia monumental. Argumentan que permitir la salida de estos presos sería un acto de deshonor hacia aquellos que perdieron la vida a causa de la violencia y hacia las familias que todavía viven con las secuelas de esos actos atroces. Este sentir colectivo subraya un anhelo de justicia que, para muchos, sigue siendo una deuda pendiente en la memoria de la nación. Además, la situación actual pone de manifiesto las tensiones que aún persisten en torno al legado de ETA y la compleja relación de la sociedad española con su memoria histórica. Este legado no solo afecta a las víctimas directas, sino que también impacta a las comunidades y sociedades en las que estas personas vivieron y fueron asesinadas. Para muchos ciudadanos, el debate no debería centrarse únicamente en la reintegración de los presos, sino también en cómo se puede honrar el sufrimiento de las víctimas y garantizar que sus historias no sean olvidadas. La percepción de que las decisiones políticas pueden priorizar la reconciliación por encima de la justicia ha generado una reacción intensa en la población. El clamor de la sociedad se manifiesta en una demanda de que la política debe ser un espacio donde se anteponga el respeto y la dignidad de las víctimas.
En este contexto, las concesiones realizadas en el ámbito legislativo son vistas como un intento de apaciguar a sectores que, históricamente, han mostrado una actitud complaciente hacia los terroristas. La preocupación se intensifica cuando los ciudadanos sienten que, en lugar de proporcionar un camino hacia la verdad y la justicia, estas acciones legislativas podrían socavar los esfuerzos por construir una memoria colectiva que sea inclusiva y honesta. La polarización del debate en torno a la reforma legislativa también refleja un desafío más amplio para la sociedad española, como abordar el pasado traumático de una manera que favorezca la cohesión social y la paz. Mientras algunas voces abogan por la reconciliación y la reintegración, otras insisten en la necesidad de justicia y reconocimiento de las heridas abiertas. Este dilema moral y ético no solo se limita al ámbito político, sino que también se manifiesta en la vida cotidiana de las personas que viven con el peso de la historia. Finalmente, la controversia actual podría ser un punto de inflexión para la sociedad española, un momento en el que las decisiones políticas deben sopesarse cuidadosamente contra el trasfondo de la memoria histórica. La forma en que se maneje este asunto podría tener repercusiones duraderas, no solo para las relaciones entre partidos políticos, sino también para la forma en que la sociedad se percibe a sí misma en el contexto de su historia reciente. La lucha por la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo continúa siendo un tema que requiere atención, reflexión, sobre todo, un compromiso firme por parte de todos los actores involucrados. Un debate necesario. En última instancia, la discusión en torno a esta reforma y sus potenciales consecuencias se presenta como una valiosa oportunidad para que la sociedad española reevalúe su enfoque sobre la memoria histórica y el tratamiento que se les brinda a los terroristas. Este proceso de reflexión se hace aún más pertinente ante el hecho de que partidos como el PP y Vox, que históricamente han mantenido una postura crítica hacia las decisiones del gobierno, ahora se encuentran atrapados en una posición incómoda y defensiva. Esto resalta la urgente necesidad de un análisis más profundo y matizado sobre cómo se están abordando cuestiones cruciales como la justicia y la reconciliación en el contexto político actual. La respuesta del gobierno frente a esta controversia, así como la forma en que se desarrollen los acontecimientos en el futuro cercano, tendrá un impacto duradero en la confianza pública hacia las instituciones del país. Las decisiones que se tomen en este momento son fundamentales, no solo por su efecto inmediato, sino también por la manera en que influirán en la percepción de los derechos de las víctimas frente a las consideraciones de reintegración de los delincuentes. Es esencial que se garantice que las voces de las víctimas sean escuchadas y que sus derechos sean priorizados en cualquier decisión legislativa que se adopte. Este es un momento crucial para que la sociedad exija mayor transparencia y responsabilidad de sus representantes políticos. Las decisiones que se tomen en este debate deben reflejar no solo la realidad jurídica, sino también las lecciones aprendidas del pasado. La forma en que España maneje esta reforma puede servir como un barómetro para medir su compromiso con la justicia, la memoria y la dignidad de quienes han sufrido a causa del terrorismo. La historia tiene una manera de resurgir y recordarnos la importancia de las elecciones que hacemos, especialmente cuando se trata de cuestiones tan delicadas como la vida y la muerte de personas inocentes. La relevancia de este debate trasciende lo político, se trata de un llamado a la acción para la sociedad en su conjunto. La necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la reintegración de los delincuentes como el respeto y la justicia para las víctimas es fundamental. La memoria histórica no debe ser una mera narrativa, sino un principio guía en la toma de decisiones que impactan la vida de tantos. A medida que este diálogo avanza, es vital que todos los actores involucrados mantengan el enfoque en la dignidad humana, la justicia y el compromiso de no permitir que las atrocidades del pasado se repitan en el futuro. Y así llegamos al final de este episodio en Detrás del Discurso. Esperamos que hayas encontrado esta discusión tan apasionante e importante como nosotros. Cada uno de estos temas es fundamental para entender el panorama político actual y cómo impacta nuestras vidas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún análisis crítico ni contenido exclusivo. Aquí, en Detrás del Discurso, estamos comprometidos a traerte las verdades que a menudo se esconden detrás de las palabras. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también se unan a la conversación. Es hora de que nuestras voces se escuchen. Juntos, podemos fomentar un diálogo más abierto y consciente sobre los asuntos que realmente importan. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.